versículos de Isaías 54 se dan un contexto donde el pueblo de Israel está en el exilio. Todos sabemos que el pueblo de Israel fue tomado por el rey Nabucodonosor y llevó a todo el pueblo al exilio. Todos conocemos el exilio del pueblo de Israel. Y justo en este tiempo nos encontramos a Dios usando al profeta Isaías. El profeta Isaías fue un profeta preexílico y exílico. Preexílico se refiere a que él estuvo antes del exilio, estuvo profetizando. Pero exílico se refiere también que justo en medio de este tiempo donde el pueblo de Israel estaba en el exilio en Babilonia, también comenzó a profetizar. Entonces tenemos un profeta que está hablando desde antes que el pueblo de Israel fuera llevado al exilio, y también está profetizando, está hablando palabra de Dios al pueblo que ya está en el exilio. Y justo esta palabra que viene de parte de Dios al pueblo de Israel está hablando en un tiempo de soledad, en un tiempo de afrenta, donde Dios usa a Isaías para traer una palabra de esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Y en el primer versículo, fíjese lo que dice ahí: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levante canción y dé voces de júbilo. Y esto me lleva a mi primer punto, que se llama los enemigos del ensanchamiento. Una persona estéril en el Antiguo Testamento era una persona rechazada por la sociedad. Una mujer que no podía dar a luz era rechazada por la sociedad, era marcada como algo que era afrenta. Ustedes recuerdan a la mamá de Samuel, Ana. Ella era estéril y siempre vivía en afrenta, vivía en dolor. Y cuando Dios le está hablando al pueblo de Israel como un pueblo estéril, le está diciendo: ustedes están pasando dolor, están pasando afrenta. El pueblo de Dios es humillado en un reino que no pertenece, es sacado de su comodidad, es sacado de su contexto, y todo porque el Señor constantemente le hablaba al pueblo de Israel que dejara su pecado. ¿Cuál fue el pecado más constante del pueblo de Israel? La idolatría. Tenían dioses ajenos, y eso es algo que Dios no permitió y que no iba a permitir. Y sabe, hermano, constantemente Dios levantó profetas para advertir al pueblo de Dios: dejen su idolatría, dejen de adorar a otros dioses, porque yo soy el único Dios. No pueden darle crédito a algo que no a Dios, sino solamente a mí. Y ese fue el gran pecado del pueblo de Israel, la idolatría. Quiero decirle una cosa, hermano: Dios, antes de disciplinarnos a ustedes y a mí, siempre nos advierte. Manda profetas, manda a alguien que te hable la palabra de Dios, manda a un hermano que tú conocías, manda a alguien que incluso tal vez no conoce mucho de la palabra, pero te dice: estás alejado, vuelva a Dios. Siempre Dios, antes de traer juicio, porque esto es parte del juicio al pueblo de Israel, siempre Dios nos advierte a volvernos a Él. Y una de las consecuencias que el pueblo de Israel no quiso entender fue que fue llevado al exilio. Siempre Dios advierte a nuestras vidas, pero nuestra necedad nos lleva al cautiverio. ¿Sabe que muchas de las malas consecuencias que usted está viviendo en la vida no es por el diablo, no es porque alguien tiene enemigos, es porque en su necedad, de tantas advertencias que Dios le ha dado para que se acerque a Él, usted no quiere entender, usted no quiere doblegar su orgullo, usted prefiere estar en el mundo que estar con Dios? Y sabe, hermano, Dios le ha advertido una y otra vez: vuelva a mí, acércate a mí, cumple mis propósitos antes de que caigas al exilio. Un exilio espiritual es tiempo de sequedad, es tiempo de afrenta, es tiempo donde todo lo que haces en el mundo no llena tu alma, no llena tu vida. Te sientes vacía, te sientes vacío. Los lujos, la comodidad no llena tu vida, porque al final del día estás en tu habitación sola o solo y te sientes vacío. Algo te falta, y ese algo se llama Jesucristo. Y Dios nos advierte como al pueblo de Israel a través de personas que te hablan. Y entonces viene el exilio para ellos.
Pero en medio de esta afrenta, en medio de este dolor, donde el pueblo está siendo sometido, subyugado, Dios viene con una palabra profética, con una palabra de cambio, de esperanza a través del profeta Isaías. Y viene este tiempo. Dios le está diciendo al pueblo, viene un nuevo tiempo. La que estaba estéril, la que tenía sequedad en su vida, tiene que regocijarse porque va a dar a luz, va a haber fruto. ¿Cuántos quieren ese fruto del Señor? Pero hay enemigos en tu vida y en mi vida que no permiten que esas promesas vengan a nosotros. Y sabe, hermano, las viviendas que ocupaban en ese tiempo las anclaban con cuerdas y tenían cierta capacidad para número de personas. Había tiendas de campaña para 10, 20 personas. Y lo que le está diciendo Dios al pueblo de Israel: tienes que ampliar tu tienda, porque yo no puedo bendecir una tienda donde ya te has conformado, donde ya estás limitado. Yo no puedo derramar una gloria mayor porque en la tienda que tú tienes no cabe. Tienes que ampliarla, tienes que crecer, tienes que ensanchar estacas, tienes que hacer a la tienda mucho más grande. Y eso, hermano, es un llamado para ti, para mí, porque Dios te quiere bendecir más, Dios te quiere usar, Dios quiere cumplir su propósito en tu vida. Pero sabes, tú te has quedado con la tienda para 2 personas. No hay lugar. No hay lugar para que Dios sobre en tu vida, porque solamente en tu tienda no hay capacidad. Y el primer enemigo que quiero hablarte hoy es el conformismo. Usted y yo como cristianos podemos conformarnos con venir los domingos, decir aleluya, amén, e irse a su casa. Usted se puede conformar con eso. O usted puede decirle al Señor: quiero más de ti. Quiero, Señor, cumple tu propósito en mi vida. Todos los que estamos aquí somos una generación pospandemia. ¿Sabe qué es una generación pospandemia? Que en la pandemia murieron millones, pero usted no murió. Que en pandemia muchos perdieron la vida, pero usted no la perdió. ¿Y sabe por qué usted no perdió la vida y sigue sentado en esa banca? Porque Dios te ha hablado por años para que vuelvas a Él, y porque tu vida fue marcada con un propósito desde antes que tú nacieras. Por eso estás aquí y por eso no has muerto, porque desde el cielo hay un propósito asignado para tu vida. Y tú no vas a morir aunque tú te quieras morir, porque nuestros días no están determinados por lo que usted quiera, sino por lo que Dios dice en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted se ha conformado a un cristianismo donde solamente busca cuando tiene problemas, donde solamente busca para que Dios bendíceme, dame tus promesas, dame tu bendición, dame tu protección, dame prosperidad. ¿Y su compromiso con Dios qué? Entonces es un cristianismo que ha caído en una religiosidad que no nos hace diferentes a la religión popular. No somos diferentes. Cuando usted busca a Dios solamente por lo que Él da y no por lo que Él es, usted es un religioso. Usted es un religioso. Y hay peligro. Jesús nos hace la invitación a tomar nuestra cruz y a seguirle. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabe que hay algo que va a evitar que tú no crezcas en la vida? Tu conformidad. Decir: pues yo voy el domingo, gloria a Dios, voy el otro domingo. Y en tu semana, de lunes a sábado, a veces hasta se te olvida que eres cristiano. Ay, es domingo, soy cristiano, y vienes a la iglesia. No. Usted es cristiano desde el de lunes a domingo, 365 días del año, todas las temporadas del año. Usted y yo somos cristianos, nunca dejamos de ser cristianos, hermano. Usted tiene una identidad que fue marcado, dice la palabra, que usted fue sellado como propiedad de Dios. Usted tiene un sello en su vida, hermano, que usted no puede evitar esconder su fe. Pero el conformismo es un enemigo que va a detener el crecimiento en tu vida.
Otro enemigo es el estancamiento. ¿Sabe que muchos no pueden avanzar en la vida porque están atados a su pasado? No superan sus fracasos, no superan las traiciones, no superan lo que le hicieron en la niñez, no superan que alguien los traicionó, no superan las cosas de la vida. Y entonces Dios no puede ensanchar una tienda cuando tú estás aferrado al pasado, cuando tú no has sido capaz de soltar, de perdonar, de pedirle a Dios que sane tus heridas. Y entonces Dios no puede traer una gloria mayor porque tu tienda está chica. Y cada vez que tú tienes odio en tu corazón por los ayeres, por lo pasado, tu tienda se achica más, y la gloria de Dios no cabe en un corazón donde hay rencor, donde hay odio, donde tú no puedes superar tus fracasos del pasado. ¿Cuántas personas dejaron de servir? ¿Cuántas personas tuvieron un ministerio? ¿Cuántas personas abandonaron la oración? Abandonaron el tiempo de la palabra, abandonaron su pasión por Dios. ¿Cuántos? ¿Sabe lo que provoca el estancamiento? Que una persona no avance en la vida jamás. ¿No cree que es tiempo de dejar lo que quedó atrás? Dice la palabra de Dios que los que estamos en Cristo somos ¿qué? Nuevas criaturas. ¿Y las cosas viejas qué? ¿Y entonces por qué está amarrado a lo del pasado? ¿Por qué si le hablo de una persona que lo traicionó hace 20 años, usted se quiebra y se tira al piso? No lo ha superado, está todavía dolido. Tiene una marca, tal vez externamente parece sano, pero internamente tiene una herida abierta en su corazón. Y sabe, hermano, que es muy difícil que una persona con heridas abiertas pueda ser usada por Dios, porque entonces lo que tú transmites es tu dolor, es tu amargura, son tus quejas, es tu pasado. Y una tienda, una vida que representa la tienda, no puede ser llenada con la gloria de Dios. Pero ¿sabe qué otra cosa nos evita que nosotros podamos ensanchar la tienda? La falta de fe. ¿Cuántos han dicho, yo voy a servir hasta que yo vea que mi esposo cambia, mi hijo cambia? Hasta ese tiempo, Señor, yo te voy a buscar. Y entonces caminamos en la vida cristiana esperando que algo suceda para que yo haga algo. Y en la Biblia hay un personaje que era un incrédulo, porque era Tomás. ¿Recuerdan cuando dicen, es que hasta que yo no lo vea a Jesús resucitado, yo no puedo creer? Y entonces usted está esperando que algo suceda para que usted dé el paso de fe. ¿Sabe que en la fe cristiana lo primero es dar el paso y luego ver? Lo primero es caminar sabiendo que cuando tú caminas en fe, Dios abre sus manos, Dios mueve los recursos. Cuando tú caminas en fe, comienzas a ver lo que esperabas. ¿Cuántos dicen amén? La fe ve más allá de las circunstancias y las pruebas que enfrentamos. La fe trasciende nuestros problemas, y aún lo que tú sientes, la fe lo trasciende. La fe es caminar cuando no hay nada. Nosotros, antes de rentar este lugar, estuvimos orando un buen tiempo, pero llegó un tiempo donde las cosas se comenzaron a acomodar para rentarlo. Y yo dudaba, yo pensaba, no creo que podamos. ¿Y sabe cómo Dios me hablaba a mi vida, a mi corazón? Tú, ¿cuántas veces has dicho, Rubén, que tienes un Dios de lo imposibles? Pero ves las circunstancias, ves la iglesia, y cuando ves un lugar más grande, estás orando conforme a lo que ves y conforme a lo que sientes, no conforme a lo que yo soy. Y cuando tú oras conforme a lo que ves y sientes, yo no puedo moverme, porque eso me limita en cierta manera para yo mover mi mano. ¿Sabe, hermano? Oramos al Dios de todos los recursos, pero tomamos decisiones en base a lo que yo tengo. Y es contrario a la fe. Porque si yo oro en base a lo que tengo, hermano, no hago nada. Es más, si me hubieran dicho, pastor, vamos a abrir un lugar así y así, ¿sabe cuál hubiera sido mi respuesta? No vamos a poder. No es posible. Pero un día en un discipulado,
mi esposa predicó una palabra sobre la fe y eso activó mi fe. Y dije, sí es cierto, estoy orando basado en lo que yo tengo, no basado en lo que tú eres y lo que tú posees, Señor. Estoy orando en base a mi percepción, pero no en base a tu gloria y a tu soberanía. Entonces mi oración no puede ser contestada, los recursos no se pueden abrir porque tengo una limitante y la limitante soy yo. Y justo cuando vamos a abrir el lugar, a unos hermanos de aquí de la iglesia le regalan sillas donde usted está sentado. 70 sillas regaladas. ¿Sabe? Tenemos un Dios de los recursos ilimitados, pero nosotros limitamos su poder y su mover en nosotros. No por Él. Es por ti, es porque no has creído, es porque tu fe se ha menguado, es porque tu fe está basada en lo que sientes muchas veces y en lo que ves. ¿Por qué dejaste de orar por ese hijo que está perdido? ¿Por qué dejaste de orar por esa esposa perdida, ese esposo? Porque como tú ves que sigue más perdido aún cuando tú oras, dices, este ya se perdió. No tiene remedio. Y entonces, aunque Dios tiene el poder para cambiarlo, sabe, hermano, su lenguaje denota una falta de fe y su firmeza denota que usted no está confiando en el Señor completamente. Y la palabra fe es la palabra pistis en griego, que es la palabra confianza. Cuando tú no caminas por fe, significa que no tienes una confianza plena en tu Dios. Esto se trata de confianza. ¿Tú confías que Dios puede hacer algo en tu vida? ¿En tu esposo, en tus hijos? Y entonces, ¿por qué has dejado de orar? ¿Por qué has menguado? ¿Por qué te has alejado del Señor? ¿Sabe qué? Que tu fe ha sido afectada. Y la tienda no puede ser ensanchada cuando alguien es falto de fe. Es más, dice el libro de Santiago, el que pida dudando, no espere recibir nada. Nada, dice. No pidas dudando, porque el que duda es como la onda del mar. Y sabe, hermano, hay algo que impide que Dios te bendiga muchas veces, es tu falta de fe. Simplemente decimos que tenemos fe, pero en el momento del fuego, la fe se te va, la fe te se desvanece. Y entonces tu vida dices, no, el Señor me abandonó, el Señor me dejó, estoy sola, estoy solo. Y sabe, hermano, un cristiano jamás puede decir estas palabras, estoy solo, porque Él ha prometido en su palabra estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y tú jamás debes de decir que estás solo. ¿Cuántos han dicho esa palabra? Pastor, estoy solo en la vida. Pobrecito, Dios mío. Recuerda que Él prometió estar contigo todos los días de tu vida. A veces se nos olvida. A veces tenemos amnesia. Y cuando estás en medio de la prueba es cuando más se nos olvida. Cuando no ves una respuesta inmediata de parte de Dios y la prueba se acrecenta, es cuando más se te olvida. Y a todos nos ha pasado. ¿No se ha sentido que los problemas los sobrepasan, hermano? ¿No se ha sentido abrumado por las circunstancias? Él es el Señor de los recursos. El Señor proveyó sillas. El Señor proveyó recursos, el Señor proveyó mano de obra, porque somos buenos o porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Y sabe que el propósito de esta iglesia no solamente es tener un espacio más grande, no solamente es tener mayor comodidad, porque ese no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es el segundo punto, que a mayor ensanchamiento, mayor influencia tenemos que tener. No puede ser posible que tengamos mejores instalaciones cuando nos pensamos quedar en la comodidad. Eso es reprobado delante de Dios, porque si tenemos más espacio, entonces podemos invitar más gente, podemos hacer cursos gratis de plomería para que la gente venga y les sea predicado el evangelio, porque ahora tenemos cómo hacerlo y podemos hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque esta unidad no le pertenece a la santería, no le pertenece
a las deidades que todos creen, esta le pertenece a Jesucristo. Esta le pertenece a Jesucristo. Y su iglesia tiene la responsabilidad de mostrar el evangelio, de ser la sal y la luz en esta tierra. La iglesia fue instituida por Jesucristo. Y 1 Timoteo 3:15 dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Una función de la iglesia es que tiene que ser la verdad en este lugar, en medio de una generación perversa, donde la verdad se distorsiona, donde la verdad se tergiversa, donde la verdad se diluye. Esta iglesia tiene que proclamar la verdad de manera permanente y con valentía ante las diferentes enseñanzas que son contrarias a la palabra de Dios. La iglesia es columna de verdad, y no solamente eso, los que estamos aquí, que somos la iglesia, somos embajadores del reino de Dios. Y un embajador es alguien colocado en otro país para representar los valores de su país, lo que su país representa. Pero no solamente eso, el embajador representa al propio gobernante del país de donde pertenece. Y si tú eres embajador de Cristo, ¿a quién representas? A Cristo. Es decir, que cuando tú llegas, imagínate con una banda por el medio que diga embajador de Cristo. Donde tú llegas, llega la presencia de Dios. Donde tú llegas, llega el Espíritu Santo. Donde tú llegas, la gente es bendecida. ¿Cuántas veces ha llegado a un local vacío y se llena? ¿A cuánto le ha pasado eso? Que no hay gente, llega usted y hasta las moscas llegan. Llegan de todo. Llega la gente, llega de todo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a lo mejor usted no es consciente, pero la presencia de Dios va donde usted va. La iglesia no es una estructura metálica. La iglesia no son 4 paredes. La iglesia es usted. Y donde quiera que va usted, la presencia de Dios va con usted. Y la presencia de Dios se manifiesta a través de usted. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que tienes a su lado, eres un embajador. Eres una embajadora del reino de Dios. La iglesia supone ser ese lugar donde los rotos quieren llegar a ser restaurados. La iglesia debería de ser un refugio para el desvalido. La iglesia debería ser el bálsamo para el herido. La iglesia debería ser un lugar donde las personas quieren estar. Sin embargo, muchas veces nosotros mismos, usted como congregante, yo como congregante, como pastor, somos tropiezo, porque cuando viene la gente rota aquí, en lugar de que usted dé la mano, pone el pie y juzga severamente y pisotea a las personas. ¿Sabe cuánto cristiano herido hay por las calles de esta unidad? Que los lastimaron, que un pastor abusó de su poder, de su autoridad para lastimar las ovejas. Hay muchos aquí, hermanos. Muchos. Y todavía aunamos eso, que viene aquí y usted le pone su carota. No lo saluda, pasa así como. ¿No la iglesia supone ser un refugio para el destrozado? Eso éramos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Roto, destrozado, perdido. Y influenciamos desde manera interna cuando tú y yo vivimos un evangelio genuino. Somos influencia no solamente por las bonitas palabras que salen de sus labios. Somos influencia cuando nuestras palabras se alinean a nuestros hechos y concuerdan con lo que predicamos. Somos influencia. La influencia no tiene que ver con bonitas palabras. La influencia tiene que ver con acciones que respalden tus palabras y demuestren que usted es cristiano. Aleluya, Señor. Sale usted de aquí, pásame una chelita, pásame por acá, se echa un bailongo, se echa. Y entonces, eso no es, hermano. Porque la palabra de Dios no me muestra un cristianismo medio. O es seguidor de Cristo o es opositor de Cristo. Porque no hay punto medio. O sigue o está en contra. Aunque no diga amén. ¿Usted qué es, seguidor o opositor? Yo soy seguidor en el nombre de Jesús.
la mayor influencia que vamos a ejercer como iglesia será revelada a través de nuestras acciones. No hay de otra, no hay atajos. Usted puede hablar muy bonito, puede cantar muy bonito, puede predicar muy bonito, puede enseñar muy bonito, puede tener muchos talentos y habilidades muy bonitas, pero si allá afuera usted no respeta, usted no tiene valores, usted no tiene a Cristo y demuestra una total aversión a lo que el evangelio es, hermano, usted está en contra de la palabra de Dios, porque usted no está siendo un embajador que trae y que puede ayudar a hacer ese puente para que la gente conozca. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios que a todos se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Es decir, tú eres un instrumento en las manos de Dios para reconciliar, dice la Nueva Traducción Viviente, a la gente con Dios. Tú y yo tenemos la responsabilidad de hacerlo. Pero usted allá afuera habla mal palabras, usted se comporta de una forma que no es, y usted en lugar de ser una persona que es un puente, usted es un tropiezo. Ya cambiemos. Basta de vivir un evangelio liviano donde simplemente vengo, digo aleluya, amén, gloria a Dios, y usted se va y sigue siendo la misma persona. Cambiemos genuinamente, cambiemos, porque somos embajadores del reino de Dios y de Jesucristo en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Dice, yo pensé que este mensaje iba a ser de ánimo. No, hermanos. ¿Sabes? Si para tener un buen comienzo hay que tener un buen fundamento. Y el fundamento es que seamos cristianos genuinos. Ese es el fundamento. ¿Qué más quisiera yo a decir cosas diferentes? Pero yo no digo lo que yo quiero. Yo digo lo que el Señor me dice. Amén. Y lo que el Señor me dice es que tenemos que comenzar bien, que tiene que haber un nuevo inicio correcto, desde la postura correcta y en el tiempo correcto. Dios aún traerá más mies a su obra, traerá más obreros a la mies, traerá un crecimiento mucho mayor para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a mi último punto, y vaya a los versículos que vimos, 54, 1 al 3. Es aquí donde hay un cambio de 360 grados. Dice así: regocíjate, oh estéril. Ahora, en lo natural, ¿usted cree que una mujer estéril pueda estar feliz? ¿Cómo está una mujer que quiere tener un hijo y no puede? Yo he conocido personas o mujeres que han tenido el problema de esterilidad y regularmente viven en depresión, baja autoestima, sienten que algo le falta en la vida, ¿verdad? Porque una mujer, parte de su realización como mujer es procrear, es tener un hijo, un nacimiento, una descendiente. Pero cuando alguien es privado de este beneficio de ser madre, eso trae afrenta al corazón. Pero me llama la atención que Dios le dice a Israel: regocíjate estéril. ¿Cómo puedo regocijarme en medio de la sequedad? ¿Cómo puedes regocijarte cuando hoy tienes un problema que dices: pastor, no sé ni cómo voy a salir de este problema? Es más, ni siquiera quiero llegar a mi casa. ¿Cómo voy a regocijarme, pastor, cuando tengo una deuda y no he podido salir de ella? Cuando tengo un esposo que no cambia, una esposa que no cambia, unos hijos que se están perdiendo, y cuando hoy mismo estoy pasando una prueba de enfermedad, de escasez. ¿Cómo es posible regocijarse en tiempos así? Dios le dice al pueblo de Israel: regocíjate. La que no daba luz, levante canción y dé voces de júbilo. Dios le está pidiendo a Israel que en medio de su afrenta del exilio levanten manos y declaren gozo en medio de la prueba. Y sabe que un verdadero adorador no se determina porque cante bonito en los tiempos de bonanza. Un verdadero adorador se determina cuando levanta manos en medio del desierto, en medio de la sequedad, en medio de la escasez. Un verdadero adorador, aprenda usted, que no es el que canta así, cantan, qué bueno que cantan, pero los verdaderos adoradores no se revelan en la comodidad, sino en la prueba. Ahí se ve quién va a adorar y quién no va a adorar.
Oye, pastor, pero yo no estoy en alabanza. ¿Eres un adorador? Si estás adorando en tu tiempo de sequedad, eres un adorador. Porque la adoración no está determinada porque pasa un púlpito. La adoración está determinada cuando estás en medio del fuego y levantas las manos y le dices: Señor, aunque no tenga fuerza, Señor, yo voy a continuar y sigo creyendo en ti. Ese es un adorador, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Todo el que quiera ensanchar sus estacas, ampliar su tiempo espiritual y material, todo aquel que quiera entrar a esa temporada tiene que comenzar a adorar desde su posición, desde tu prueba, desde tu dolor, desde tu decepción, desde tu traición, desde que alguien te lastimó, que alguien te dejó de hablar. Desde ahí comienza a adorar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es fácil? ¿Cuántos hemos sido lastimados? Como cuando rompes un espejo en 1000 pedazos y ¡pah! ¿Cuántos vienen con el corazón así? Pastor, se me despedazó el corazón. Ahí adora. Ahí levanta un altar de adoración. Porque donde levantas un altar de adoración en medio de tu clamor, la noche acaba y amanece un nuevo día. Y en ese nuevo día dice la palabra que sus misericordias son nuevas. Clama en tu dolor, clama en tu quebrantamiento, clama en tu aflicción, porque Dios desde el cielo reconoce cuando alguien está adorando de manera genuina y en espíritu y en verdad. Y cuando alguien adora en medio del dolor, el cielo se detiene, hermanos. Ahí hay una. Le acaban de echar de su casa y está adorando. Acaba de perder algo importante en su vida y está adorando. Le acaban de traicionar y está adorando. Le acaban de dar una noticia de una enfermedad y está adorando. Ahí es donde Dios se manifiesta. ¿Es fácil? No. ¿Cuántas veces hemos venido rotos los que servimos al altar? Rotos, hermano. Malas noticias, situaciones, circunstancias que a veces nos despedazan por dentro. Pero sabe, hermano, hemos aprendido a servir a Dios no por emoción, no por quedar bien con nadie. Hemos aprendido a servir a Dios por convicción. Roto, nuevo, desgastado, aquí estamos porque la gloria es para Dios. Es que hoy, pastor, me amaneció la uña rota, no puedo subir. No puedo venir con mujer. Es que hoy, pastor, mi perro tiene hambre. Mejor me voy a dar la comida a la casa. Hermanos, por favor, dejemos las niñerías, porque Dios no nos va a extender en un reino de niños, sino hombres valientes, mujeres entregadas a Dios, hombres y mujeres guerreros. Dios no va a extender el reino con bebés, hermano. Imagine que salgamos allá y en lugar de una espada del Espíritu, avienta una mamila. O le quiera dar leche a las personas. Usted tiene que darles palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Demos palabra, demos palabra, demos palabra, porque la palabra no vuelve vacía y cumple el propósito para lo cual es enviada. Usted y yo no vamos a hacer nada siendo niños inmaduros en la fe. Tenemos que pasar al siguiente paso de madurez. Déjele en madurez, deje la niñería, que si no le hablan, que si no le saludan, que si le llama la atención, usted se enoja. Deje la inmadurez y sea un hombre y una mujer que Dios pueda usar. Es que hoy no me saludó el pastor. Ay, me siento afrentada. Por favor, hermanos, vayas al kinder allá con los niños acá arriba, básico 1. Queremos hombres y mujeres que Dios pueda usar en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios le da una palabra a la estéril, alguien muerto espiritualmente tal vez. Dios te dice a ti: prepárate,
porque viene un tiempo de avivamiento en tu vida. Prepárate, porque el hecho de que tú estés aquí es el comienzo de algo nuevo, es el comienzo de algo que puede ser partícipe si tú quieres, porque Dios no va a obligar a nadie a hacer su voluntad. ¿Qué más quisiéramos agarrarlos como a los niños de allá? Véngase para acá, siéntate aquí. Pero a veces nosotros somos necios, nos gusta la mala vida. ¿Sabe, hermano? Y esto lo quiero decir con todo mi corazón, que toda persona que se aleje de Dios no le va a ir bien. Pastor, ¿cómo sabe usted eso? Pregúnteme a mí. No, hermano, en el momento que usted se separa, dice Jesucristo, de la vid, de la fuente de vida, usted se comienza a secar. Usted comienza a morir espiritualmente y llega al tal grado que usted vuelve, no solamente se seca, sino vuelve de donde Dios ya lo había sacado. Y no solamente eso, vuelve a hacer las cosas peores que hizo antes de conocer a Cristo. Ese es el camino que le espera a todo aquel que se aleja de Dios. Pero el Señor nos dice hoy, es tiempo de ensancharte, es tiempo de extender tus estacas, es tiempo de entrar a una nueva temporada. No te quedes, que la mala temporada no afecte a las demás, que un invierno crudo y fuerte no afecte tu verano. No permitas que una mala temporada te paralice y te haga que te estanques en la vida con Cristo. No permitas que alguien que te lastimó o te decepcionó provoque que tú te alejes de la presencia de Dios. No permitas que una mala temporada determine todo tu año. Todos tenemos malas temporadas. ¿Quién dice? Y a lo mejor uno dice ahorita, si supiera, pastor, ahorita estoy en el mero invierno, 50 grados bajo cero. Es más, estoy una paleta. ¿Cuántos hemos estado ahí? Que dice, oye, pastor, ¿y a poco cuando uno busca más de Dios, por qué tengo más problemas? ¿No lo ha pasado? Se levanta una posición. Incluso nosotros que estuvimos orando alrededor de un mes, antes de abrir este lugar, estuvimos orando en la mañana, en la noche. Si yo le contara todo lo que le pasó a la iglesia, hermanos, problema tras problema, y problemas grandes y problemas de todo. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo va a buscar detener tu avance, va a buscar que tú te conformes, que tú te quieras quedar rezagado. Pero en el nombre de Jesús, dice Filipenses 1:6, hablando el apóstol Pablo, estoy persuadido que aquel que comenzó la buena obra, aquel que comenzó una obra en ti, no te va a dejar igual. Si Él comenzó algo en tu vida, lo va a acabar. No importa qué tan lejos te sientas hoy de Dios, o qué tal culpable te sientas hoy delante de Dios, incluso tan indigno como para decir, pastor, yo no me puedo acercar a la presencia de Dios, he pecado, he vuelto atrás. Sabes, no importa, porque Dios es especialista en dar nuevos comienzos a todo aquel que se levanta. Dios es especialista en levantar al caído, en restaurar lo roto y en hacer algo con lo que la gente desecha. Dios es especialista en levantar a los rotos, y yo soy un roto para servirles. Denle un aplauso al Señor. ¿Cuántos rotos hay? ¿Cuántos necesitamos de Dios? Pero ¿cuántos quieren entrar en una nueva temporada? Quiero recordarte algo que tal vez se te había olvidado. Tu vida tiene propósito. No importa quién seas, de dónde vengas. Quiero recordarte que tu vida tiene propósito. Quiero recordarte que desde antes que tú nacieras, Dios ya te había apartado para Él. Eres de Él. Quiero recordarte que por mucho que intentes alejarte de Dios y de sus caminos, Él te va a traer. No te va a dejar. Es más, dice la palabra de Dios que Jesús, hablando de la parábola de las ovejas, que había 100 y una se fue. Y usted diría, ¿cómo Jesús deja 99 por una? ¿Usted lo haría, hermano?
¿Cuál es nuestro pensamiento? Pues prefiero perder una que 99, ¿no? ¿Está de acuerdo conmigo? Pues me quedo con 99. Dos cosas de esto. Jesús sale por esa una, porque sabía que las otras estaban seguras. Y entonces enfoca su mirada en esa una. Y sabe, hermano, aquí solamente me va a entender el que haya sido esa una. Porque cuando nosotros podemos decir, pues son 99, pues mejor que se pierda una que se pierdan todas. Pero cuando tú eres esa oveja perdida, dices, ¿cuántos fueron la una? ¿Cuántos fueron esa una? Que dices, Dios me trajo a mí. Yo era una, yo fui la una. ¿Y sabes por qué lo hizo el Señor? Porque jamás dejará de amarte, hagas o no hagas. El amor del Señor no está condicionado a lo que haces, sino a lo que tú representas para Él. ¿Y sabes qué representas tú, hombre y mujer, en este lugar para Él? Tienes tanto valor para el Señor Jesús, que la cruz es la evidencia de su amor. La sangre de Jesús derramada en la cruz fue por ti. Fue por ti, fue por ti. Y Jesús, sabiendo todo lo que iba a vivir, no retrocedió, sino que su amor fue más grande que su dolor terrenal. Su amor hacia ti y hacia mí excedió el pensamiento y el entendimiento del hombre. Dios te ama como jamás nadie te va a amar en esta tierra. Pastor, pero estoy roto, vengo sucio, lleno de lodo. Mi pasado, pastor, he cometido errores. Él te dice a ti hoy, ven, porque tú eres esa oveja que he ido buscando. Yo fui esa oveja, hermano, y sé lo que le estoy diciendo. Yo fui esa oveja perdida. Y tal vez tú eres la oveja. Sabes, Dios no te va a soltar. No vas a poder escapar del Señor. Intentarás alejarte del servicio, de la iglesia, de los hermanos. Intentarás alejarte de todo. Pero Dios ya te escogió. Y lo que Dios te escoge, no lo deja. ¿Cuántos dicen amén? Somos necios, pero Dios es más grande que nuestra necedad. Somos tercos a veces, pero Dios es más grande y su amor más grande que tu terquedad y la mía. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Vengan los de alabanza, por favor.